El periodismo puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios. A esta hora, presenta el primer noticiero de vecinos y alcaldes del Perú, En Punto Municipal. El equipo periodístico especializado en temas municipales ya está al aire. En Punto Municipal les da la bienvenida. Muy buenas noches amigos de En Punto Municipal y BHTV, el lunes 20 de abril del 2026, nuevamente con ustedes. Espero que se encuentren bien de salud, siempre con la salud en alto, como se dice. Bueno, estos días continúa este show en nuestro país, todo el show, aparte de los programas televisivos, programas noticiosos, la política es un show. Y ahora la OMPE es otro show. La OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, estamos con todos estos temas. Bueno, lo bueno podría ser que se está aprendiendo un poco de cultura electoral, ¿sí? Muchas personas están aprendiendo, estamos aprendiendo, ya que vemos tantos analistas, gente que opina, que dice que esto procede, no procede, de que sería favorable este tema o el otro tema, candidatos que prefieren estar callados, porque todos son candidatos, no hay resultados todavía, y candidatos que hasta ofrecen dinero, pues por pruebas, por situaciones. Estamos viviendo lo que es nuestro país. Podríamos de alguna manera resumir todo este tema, ¿sí? Un país chicha, un país mediocre, un país de ignorantes. Eso es lo que es nuestro país. Con las disculpas del caso, para usted que me está viendo, para usted que no es visible, para usted que no opina, no habla, no dice nada, ya que se sorprende como quien les habla de lo que está sucediendo en nuestro país y lo que podría suceder. Como lo dije en programas anteriores, se nos cayó pues la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, entidades que se supone, organismos del Estado, que son totalmente íntegros, son instituciones totalmente transparentes. El Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, es un poder muy importante del Estado, es el encargado de organizar, proclamar, elegir a las autoridades en democracia, en supuestamente democracia, y nos hemos dado cuenta una vez más, sin pandemia, porque en pandemia se descubrió muchas cosas, como el abandono de la salud, pero ahora sin pandemia descubrimos que la OMPE también está involucrada supuestamente en casos de corrupción. Más allá de la incapacidad que estamos acostumbrados, que también es otro delito, utilizar o proponer funcionarios que no están a la talla, ¿sí? No están a la talla. Aparte de este tema de la incapacidad, como digo, el tema de la corrupción, que ya es inevitable, pues ya es inevitable lo que ha sucedido con esta entidad del Estado. Lastimosamente, sí, lastimosamente lo debemos decir, porque había esperanza en este proceso electoral, un país golpeado, un país con muchos temas que nos avergüenzan a nosotros. Pensábamos que esto iba a ser el cambio. Y no solo nosotros, a nivel internacional, ya ustedes lo han visto en redes sociales, la burla que hay a nuestro país de que los presidentes no duran, pues los presidentes no son estables en nuestro país, la democracia no es estable en nuestro país y es algo que tenemos que lamentar. El sistema, algunos antisistemas están contentos porque dicen, bueno, nosotros lo decíamos, hay que cambiar la Constitución, hay que cambiar muchas cosas, porque esto no se arregla nada más con contentar a Rafael López Aliaga o contentar a Keiko Fujimori. No. Este tema es un tema más grande, porque es un tema de todo el aparato electoral. Si imaginemos o comprobemos, mejor dicho, lo que ha sucedido, pensemos qué ha sucedido en la anterior elección también, porque también la condujo el señor Corbeto, él también era presidente del Jurado Nacional de la OMPE, perdón. Entonces, y muchos funcionarios, los que están ahorita en la OMPE, también estuvieron en el proceso electoral anterior. Entonces tendríamos que pensar que también hubieron irregularidades.
De repente tenemos alcaldes que no han debido entrar, regidores que no han debido entrar, alcaldes que no han debido ser vacados y un proceso electoral del 2021 totalmente sucio como el actual. Muchos lo adivinaron, muchos ya habían hablado y hay que reconocer que el señor Rafael López Aliaga lo decía constantemente de la elección anterior. El problema es de que él postuló en estas elecciones y de alguna manera uno avala toda esta situación ya que participa, si no, no participaría. Ahora el tema está en la lucha de supuestamente de voto a voto para pasar a una segunda vuelta. Pero eso no es todo, pues no es el hecho de pasar a una segunda vuelta. El señor Rafael López Aliaga ya presume ganar la elección, ya que dice que con todos estos votos que le han anulado y situaciones, él estadísticamente, con inteligencia artificial, con la virtualidad, con la tecnología, con expertos, con todo este aparato que él tiene, demostraría de que él tiene más votos que la señora Fujimori. Imagínense hasta dónde hemos llegado, ¿sí? A leer la mente del ser humano, a imaginarnos por quién debió votar usted, que no votó, o las equivocaciones que hubieron. O sea, hasta esta situación hemos llegado hasta esta situación. Y a esto le sumo el papel que están jugando los medios de comunicación. Vergonzoso también, nadie lo dice, no se dan cuenta, o es un tema que no importa, pero debería importarnos el papel que juegan los medios de comunicación, ya que muchos de ellos han perdido la objetividad y prácticamente son aliados de algunos candidatos. Es el caso de Rafael López Aliaga. Ya estamos viendo, todo el apoyo que tuvo en la campaña en distintos programas, canales de televisión, y ahora con este reclamo. Válido o no válido, pero reclamo, protesta que él tiene, sumando a la población, que hay una fuerte cantidad de gente que lo sigue, por eso que ha obtenido los votos que ha obtenido. No podemos negarlo eso, ni estamos hablando mal de su candidatura. Lo que estamos hablando, o lo que hablo en estos momentos, es del sistema en sí, de todo lo que está sucediendo. Como repito, este no es un tema que nada más podemos enmarcarlo en el 12 de abril, es un tema más amplio, es un tema que no va a acabar con estas elecciones, ni con que lo metan al señor Corbeto a la cárcel, no, nada de esto va a cambiar. Ahí tenemos al señor Vizcarra en la cárcel y las cosas continúan, tenemos al señor Castillo en la cárcel y la situación continúa. Este respaldo que tiene gente al señor Castillo y ahora al señor Sánchez. No podemos negar este tema. Hay un porcentaje alto de gente que ha preferido la opción de ellos, si no tuviesen, senadores o diputados, ya que se habla de que ellos han tenido una votación alta, están prácticamente luchando el voto a voto con Rafael López Aliaga, el alcalde de los limeños, podemos decir, de los empresarios, de los capitalistas, de ese entorno de gente que no lo creo, que no quiera lo mejor para el país. Todos queremos lo mejor para el país, pero estamos totalmente divididos, pues algunos quieren para su gente, otros para otra gente. Hay distintos objetivos, distintos públicos. Pero no vamos a hablar del público ni la división de los peruanos, sino de lo que va a suceder en los próximos días. Como les repito, sea una noticia que pase desapercibida, de repente Rafael López Aliaga pasa a la segunda vuelta, como algunos dicen, con tantos reclamos, la presión que él tiene, pero igual se van a llegar a cabo las elecciones y ese es otro panorama también. Y el otro tema es que no pase él a una segunda vuelta y va a pasar el señor Sánchez, y también va a ser motivo de disgusto, de crisis, entre comillas, de algunas manifestaciones, pero la vida va a continuar igual como pasó con Pedro Castillo. Ahora el tema es ver la posición de los otros partidos políticos, agrupaciones, que deberían ya estar pensando en este apoyo a uno u a otro candidato.
El problema es que estamos viendo mucha deslealtad, mucho egoísmo, cada uno juega a su manera y vuelve este tema, ¿sí? Las negociaciones, que a muchos medios de comunicación y algunos periodistas y algunos televidentes también puede incomodar, ¿sí? La palabra negociaciones, negociar significaría que hay algo bajo la mesa, que el dinero, la corrupción, pero la política es eso, pues, negociar, y no siempre se negocia con dinero, también hay otras situaciones, y estamos en este sistema que no va a cambiar de la noche a la mañana, así que vamos a ver qué negociaciones van a tener los partidos políticos, aunque Rafael López Aliaga está perdiendo en su poder de convocatoria. Ayer estuvo en una manifestación, algunos, ahí aplausos para los editores, los fotógrafos, que cada uno que trabaja con él trata de sacar la foto más bonita, pues, la foto más impresionante, podemos decirlo. Es como en la campaña de hace pocos días, muchos partidos, muchos amigos de partidos me mandaban las fotos de sus cierres de campaña y todos habían cerrado con cantidad de gente. Todo el mundo, yo no sé cómo los peruanos se dividen para ir a todas las manifestaciones. Pero ese es también el tema, la tecnología. Pues así que ayer hemos visto una manifestación, unos dicen grande o poca, pero el tema es de que ya Rafael López Aliaga un poco incómodo porque no lo han apoyado los partidos políticos. Keiko Fujimori no está en estos temas. Ayer se le veía, o anteayer, con el señor candidato Carlos Álvarez, también pidiéndole, como diciendo, oye, compadre, y tú también apoya, todos tenemos que apoyar. Pero parece que volvemos a los temas personales de cada uno está viendo su beneficio propio, y volvemos al tema de dejar solo al pueblo. Vamos a ir a una pausa comercial. Hoy ya tenemos un programa especial, ya que en las últimas dos partes del programa vamos a tener una entrevista en exclusiva a un diputado de la República del Salvador. Pausa comercial, retornamos, amigos. Seguimos acá en el programa, seguimos aquí en el Punto Municipal, siempre en BHTV Televisión. Bueno, y comenzaron las deslealtades, las peleas internas en los partidos políticos, las renuncias, los cambios, cada uno se resiente a su manera. Pues hemos visto algunas discusiones, por ejemplo, en el partido Podemos Perú, hay mucho enfrentamiento, ¿sí? El señor Noblecilla ha salido a hablar muy fuerte de Daniel Urresti, ¿sí? Del candidato Urresti, insultando, golpeándose como es costumbre de estos señores. Cada uno lo ha hecho a su manera. Y el partido donde el señor Luna decía todas las sangres de que era una nueva manera de hacer política, escuchando a todos, hemos comprobado de que no podemos escuchar a todos. Si no nos podemos escuchar entre nosotros, entre gente muy amiga o entre familia, imaginemos entre personas que tienen distintas convicciones políticas y totalmente distintas. Yo veía a don José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso, con el señor Noblecilla, decía, no hay sentido, no hay relación. Pero nos hicieron entender la gente de Podemos Perú de que eso era también la nueva manera de gobernar, escuchando a todos, tratando de... Hasta creo que el spot, nada más le salió bien ese spot que hicieron, de que supuestamente todos iban a entenderse después de un triunfo. Pues bueno, cuando hay triunfo, de repente, cuando uno gana, cuando uno está contento, de repente se puede ser más fácil entenderse, porque ahí viene la repartija, ahí viene el acomodo, ahí viene el poder. El problema es entenderse después de un fracaso, y de un fracaso catastrófico, podemos decirlo. Ese es, digamos, el valor que tendría esa alianza, esas comunicaciones. Pero hemos visto que no se puede, y ya comienzan estas pugnas, estas
situaciones. Después en el interior del país nos hemos enterado de mucha gente que está decepcionada, de los perdedores, obviamente. Nadie, en su sano juicio, dentro del Partido de Fuerza Popular va a estar fastidiado, al contrario, están muy contentos ellos. Igual que en el caso, no tanto en Renovación, porque ahí sí les ha chocado. Hay muchos de estos políticos que tratan de utilizar el mínimo esfuerzo para una campaña. Ellos dicen, bueno, si me cae por ahí, me cae, pero ellos no gastan ni un sol en la campaña, ni un sol. Y se la confían mucho en que van a ser ganadores, y después también están incómodos porque el poder es personal, pues cada uno quiere tener un poder propio en ese sentido, y algunos están incómodos. Bueno, los nuevos no tanto, ¿sí? Al contrario, en el Partido Obras están felices, porque no se lo esperaban tampoco, y les cayó como una tinca, pues se ganaron el premio mayor, ellos dicen, y están contentos. Aunque ya la prensa que nos acostumbra a estas situaciones ya está hablando del perfil de cada uno y buscando qué cochinadita pueden tener, ¿sí? Porque esa es la prensa que tenemos, la prensa destructiva, la prensa que lo único que busca es el enfrentamiento, la duda, todos estos temas, ¿sí? Yo no sé qué hay detrás de todo este tema, pero ellos lo buscan siempre. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Pues libertad de expresión, esa es la palabra mágica en estos momentos, así que ellos pueden hacer lo que les viene en gana. Esperemos que estas elecciones municipales no tengan ningún parecido a las elecciones generales que todavía no acaban, y que todas estas situaciones cambien. Pues aquí el vecino, que también es el ciudadano que ha votado, tendrá la última palabra. Mucho se habla que es distinto, eso es un tema vecinal, es un tema más personal, no tan político, porque todos los partidos van a volver a postular, usted no se sorprenda, todos ya no están inscritos, bueno, a partir del 31 de diciembre me parece, cuando acaben las elecciones municipales, porque siguen inscritos, ya que este proceso, el municipal y el general, ya estaban en marcha. Ya es un proceso que, mientras usted estaba pensando en las presidenciales, ya las elecciones municipales y regionales estaban funcionando, y lo hemos dicho desde un punto municipal, todo ha sido sobrepuesto. Tenemos dos elecciones simultáneas, una que en estos momentos está en el proceso de los resultados generales, con tantas situaciones, y la municipal que ya está corriendo, ya lo que falta o lo que continúa en las municipales son las supuestas elecciones internas que tendrán los partidos políticos en el mes de mayo, me parece, elecciones internas para elegir a sus candidatos. Y la elección será el 4 de octubre, si no me equivoco, 4 de octubre, domingo 4 de octubre, elecciones municipales y regionales. Algunos datos curiosos, ¿sí? Bueno, primero saludar al alcalde, lo tuvimos acá, Néstor de la Rosa, ha estado de cumpleaños, el alcalde de Rima, un alcalde distinto, ¿sí? Un alcalde distinto, hay que decirlo, un alcalde que al principio nadie daba ni un sol por él en el tema de la gestión, un alcalde que entró por el partido Podemos Perú, antes era de Somos Perú, Podemos Perú, economista él, que como digo no había mucha expectativa, digamos, ya que Rímac también ha sido un distrito golpeado, pero no podemos reconocer el trabajo que ha hecho Néstor de la Rosa y continúa haciéndolo, ¿sí? Día a día, trabajando, mañana, tarde y noche y madrugada, con sus vecinos. Uno dice, ¿quién está en la oficina de la municipalidad? Porque a él lo vemos en la calle, con los vecinos. Bueno, la municipalidad tiene funcionarios, tiene el sistema administrativo que debe estar funcionando, pero el alcalde está las 24 horas con sus vecinos. Desde acá saludar esta gestión, los logros que ha conseguido a nivel de todos los alcaldes, porque el tema del Foncomún es un tema gestionado por Néstor de la Rosa,
el dinero que ha conseguido este impuesto, este tema que él nos contó, conseguido para el RIMAC como distrito del Centro Histórico de Lima, muy beneficioso para todas las gestiones. El RIMAC está en estos momentos en otra situación y gracias a este alcalde. Y hablaba de Néstor La Rosa, aparte de reconocer su trabajo, porque ha estado de cumpleaños. Así que el saludo desde acá, desde En Punto Municipal, el noticiero de vecinos y alcaldes, al alcalde Néstor de la Rosa Villegas. Esperemos tenerlo pronto aquí. Bueno, y hay otros alcaldes que no necesitan ni mencionarlos, no por el éxito de su gestión, sino al contrario, por el fracaso que han tenido en su gestión, ¿sí? Ese fracaso, esa falta de empatía con sus vecinos, esa falta de comunicación, el abandono en distintos temas, ¿sí? Y la falta de comunicación con sus regidores, porque también es un tema importante trabajar de la mano con los regidores. Un alcalde no puede manejar el distrito sin ese control, sin esa fiscalización, y menos sin la representación, porque los regidores representan a los vecinos y eso se debe respetar. Pero hay alcaldes que entran pues y cambian en el momento de sentarse en esa silla mágica de los municipios. Pues hemos visto la gestión de la alcaldesa de Pueblo Libre, ¿sí? Un desastre la alcaldesa de Pueblo Libre, la he tenido acá, me equivoqué con ella, vecino de Pueblo Libre quien les habla, siempre queriendo a mi distrito, como es obvio, pero qué pena ver un distrito como Pueblo Libre estancado, ¿sí? Estancado, con situaciones que se han debido resolver. No todo es parques y jardines, en Pueblo Libre hay mucho más, y lo peor, sin esa falta de comunicación con los vecinos. No podemos tener nada más la portátil o los funcionarios que arman los eventos, ¿sí? Funcionarios que arman los eventos para que cuando llegue el alcalde todo el mundo los aplaude y vivimos de esa imaginación popular, ¿sí? La imaginación de que los vecinos nos quieren, y eso se le hace mucho daño a los alcaldes porque ellos se la creen muchas veces y piensan de que la cosa está bien en su distrito y todavía se molestan cuando alguien los critica o la prensa o algún vecino, pues dicen ¿qué pasa? Y ese es por culpa de los funcionarios que muchas veces por cuidar su puesto, por ser ayalleros como se dice, están detrás de los alcaldes aplaudiendo, reconociendo lo que no han hecho, como les digo, les fabrican público. Conozco muchos alcaldes o muchos funcionarios que obligan al personal a que vaya a las actividades para que se vea que hay público y la foto sea más bonita, ¿sí? Qué pena que los alcaldes no vivan esta realidad, ¿sí? Porque uno se debería dar cuenta cuando la cosa es arreglada o cuando es algo natural, ¿sí? Qué bonito sería si la ciudadanía o el vecino te aplaude, pero por lo que tú has hecho, pues. Pero eso es lo que estamos viendo. Y los alcaldes están de salida, ¿sí? Están de salida, muchos de ellos ya están tristes, algunos ya no les hacen caso, otros ya están preocupados por lo que va a pasar en los últimos meses del año. Va a ser una situación distinta, nadie va a querer tomarse una foto con los alcaldes a partir ya de agosto, ya de estos momentos se están perdiendo mucho poder, ¿sí? Así es el poder, pues el poder no es eterno, señores alcaldes, y ustedes van a tener que bajar al llano, y sin seguridad, me imagino. Vamos a ir a una pausa comercial y como les manifesté al iniciar el programa, el día de hoy tenemos un programa especial, siendo lunes, un programa especial, a veces los lunes son flojos, pero tenemos un programa especial ya que vamos a estar con Carlos Marroquín. Él es diputado de El Salvador, de la República de El Salvador, donde lidera la gestión el presidente Nayib Bukele. Vamos a tener una entrevista realizada por quienes habla con Carlos Marroquín para hablar un poco no solo de la inseguridad ciudadana ni Nayib Bukele, sino también del tema que se está realizando en El Salvador, que es el tema social, el tema de los cubos,
un tema muy importante, un proyecto que ya se da en El Salvador y que acá en el Perú se le ha entregado este proyecto a la Asociación Cultural Perú-El Salvador, ACUPESAL, donde me honra ser directivo de esta asociación. Así que vamos a estar con este podcast importante con Carlos Marroquín, representante del gobierno de Nayib Bukele. Pausa comercial, retornamos, amigos. Amigos de Punto Municipal y Voces de Líderes, el día de hoy tenemos una entrevista importante a un destacado profesional desde El Salvador, Carlos Marroquín, director del tejido social de nuestro hermano país de El Salvador. Carlos, bienvenido aquí al Perú. ¿Cómo te sientes en estos pocos días que has estado acá? No, muy feliz. La verdad es que estar en Perú tiene muchos significados, pero creo que el significado más fuerte que se come espectacular. Y nada, increíble venir a compartir con ustedes, que siempre me genera mucha alegría, mucha felicidad verles. Y pues nada, gracias por siempre atenderme también. Y nosotros contentos de tenerte y de tu liderazgo, tu juventud, que de alguna manera es un referente para muchos jóvenes en nuestro país. Hablar de El Salvador viene a nuestra mente Nayib Bukele y el liderazgo que él asume, pero hacer historia, porque este tema no ha sido un tema fácil, como ustedes estuvieron. Muchas veces se compara la situación que tenemos en el Perú, pero cuéntanos un poco cómo fue este cambio, esta esperanza, porque como nos comentaba nuestro gran amigo el embajador de El Salvador, fue como un milagro la aparición de Nayib Bukele. No, y yo creo que todo comienza en eso, en lo que tú acabas de mencionar. Hablar de El Salvador es hablar de Nayib Bukele. Pues años atrás hablar de El Salvador era hablar de violencia, de homicidios, de pandillas, de inseguridad, de un sitio que no querías conocer ni visitar, etcétera. Y desde allí comienza lo interesante de esta historia que ha escrito un gran líder como es el presidente Bukele. ¿Habían perdido la esperanza ustedes? Sí, claro, no te mentiría si te digo frente a esta cámara, no sabíamos que algo iba a pasar. Mentira. Creo que todo el país sabía que era una utopía, una locura pensar que las pandillas podían desaparecer, que la violencia podía mermar. Era una locura pensarlo. Creo que definitivamente solo la intervención de Dios y alguien que tuviese voluntad política, social y que se arriesgara podía enfrentar este fenómeno. ¿Qué pasaba en El Salvador? Bueno, a veces he escuchado mucha crítica con el tema de que es un país chiquito y no se compara a países grandes. Pero creo que también, como es el país, es la proporción de las fuerzas de seguridad que tiene. Un país pequeño tiene fuerzas de seguridad pequeñas, países grandes tienen fuerzas de seguridad grandes. O sea, creo que bajo esa lógica nos enfrentamos a un fenómeno muy difícil, un fenómeno sobre el que se tenía muy poca información, pero si una cosa no le ha faltado a Nayib hasta este momento es, uno, que confía en lo que Dios va a hacer y que confía en que Dios va caminando delante de él, y segundo, el hecho de que sabe que si el pueblo te respalda, vas a obtener resultados buenos. Y por ahí todo lo que ha pasado, que es un modelo a seguir, un modelo que puede implementarse en cualquier sociedad. A eso iba, porque muchos tratan de imitar, muchos quieren copiar. Escuchamos en el Perú también que se busca una Nayib Bukele, todo el mundo está en este tema y es la desesperación que vivimos muchos países de América Latina. Pero a lo que iba al principio, esto tampoco no fue fácil, no es que el presidente Nayib Bukele llegó y todo se solucionó, hubo muchos problemas. No, ¿sí? Hay un camino que recorrer y el camino puede ser al principio escabroso, difícil, vas a correr riesgos. Criticado también al momento. Vas a ser criticado, como sigue siendo. Sí, hay sí. muchas mezquindad de muchas personas. Sí, voces de organismos que realmente están siendo financiados para hacer daño
que atacan mucho al presidente. Y es parte de lo que vas a recorrer en todo ese camino, pero no es cuestión de que hay una varita mágica y solo llegás, sos presidente y como hay un método Bukele, lo implementás y se acabó todo. No, hay un camino, necesita carácter, necesita un buen equipo, un equipo que de verdad gobierne o esté en función de la gente, no un equipo que al final llegue a los puestos de poder para enriquecerse o favorecerse a sí mismo. Ese cambio, esa reingeniería, ¿sí? Porque hemos visto de que hubo un cambio. O sea, Nayib Bukele no estuvo rodeado de los mismos corruptos, porque había mucha corrupción. Lo que pasa es que los políticos deben de entender que tienen sus tiempos y en El Salvador la política está en manos de la juventud y en la juventud encontrás energía, visión, proyección, encontrás corazones nobles. Algo que algunas personas no aceptan cuando hablamos de la juventud, claro, porque dicen la falta de experiencia. No, pero y el adultocentrismo está marcado, pero también hay que entender que probablemente los jóvenes no tienen falta de experiencia, pero los jóvenes se adaptan a las realidades, y a veces los adultos dejaron de adaptarse a las realidades. Hace mucho tiempo. Vos hablas con un joven sobre música, por ejemplo, y te va a decir lo que está sonando en el momento. Hablas con un adulto y te va a mencionar a Manzanero. El pasado. O sea, ¿no? Sí, pues. Y que no está mala la música en Manzanero, no está pero mal. también es importante conocer cuáles son los gustos de la población, de jóvenes, adultos, niños, porque eso te permite que lo que estás haciendo como gobernante esté en función de quienes lo necesitan. Por eso, esa combinación entre experiencia y juventud es vital, ¿sí? Sí, correcto. Y también creo que algo que puede tener un adulto, que puede tener un joven, un adolescente, que puede tener un adulto mayor, que es la voluntad de hacer las cosas. Porque muchos llegan a los puestos de poder y no tienen la voluntad de cambiar el status quo, porque se adhieren al status quo. Entonces siguen haciendo las cosas de la misma manera. Yo lo decía hace unas noches en la conferencia que tuve con ustedes, con Acupesal, que a veces queremos que las cosas sean distintas, pero seguimos haciendo lo mismo. Así es. Y si queremos resultados distintos, pues usemos la lógica, hagamos las cosas de forma distinta. Así es, hay que cambiar, ¿sí? Hay que cambiar. Y en este cambio, en este tema, obviamente el liderazgo de Nayib Bukele es, digamos, valioso, ¿sí? Porque mucha gente imita estas decisiones que él tiene, estos cambios que ha habido, sus mensajes que tiene ante la corrupción, y él siempre lo dice, y todo el sistema que ha creado en el aparato estatal en El Salvador. Creo que te resumo en uno de sus últimos discursos. Él dijo, yo no quiero ser recordado como un presidente corrupto, yo no quiero ser recordado como un presidente que robó y que pasó aquí y vino a robar, pero tampoco quiero ser recordado como un presidente que tuvo un gabinete que fue corrupto. Entonces, si yo no soy corrupto, tampoco mi gabinete debe ser corrupto. Entonces, el primero que genere corrupción, yo mismo lo voy a meter preso. Entonces, son mensajes que te pueden sonar muy fuertes, pero en realidad es la forma en que la política debe hacerse en El Salvador, en Perú, en China, en Chile. Hablas del principio de autoridad, sí, porque es algo criticado, pero hemos visto de que algunas acciones que ha tomado están resultando. El tema, por ejemplo, de la educación, porque siempre se habla de El Salvador nada más de la inseguridad, pero en la educación se está haciendo mucho con los chicos, con el tema de los celulares, estos cambios. Allí ves que el presidente es un presidente muy humano, un presidente que busca favorecer al pueblo y poner en primer lugar siempre al pueblo. Y obviamente, primero encontraste un país totalmente inseguro. Si hay inseguridad, no hay buena educación, no hay buena salud, no hay crecimiento económico, no hay turismo, todo se cae. Entonces, primero generaste una base y el presidente generó una base, la base de la seguridad en nuestro país, que sigue siendo, bueno, somos un referente para todo el hemisferio occidental en cuanto a cómo se hacen las cosas con la seguridad de un pueblo, porque tenemos 0 homicidios. Y cuando hay un homicidio, de inmediato es resuelto el caso, o sea, se captura al hechor, no queda en la impunidad. Y eso nos da muchísima ventaja de cómo se hacen las cosas. Pero luego el presidente pudo haber pensado en otros temas, en la economía y demás, pero se fue a la educación. Porque de ahí nace también el tema de la inseguridad. ¿Sí? Y ahí vas a sentar las bases para construir un nuevo país. Y comenzó primero para que cada niño, niña de nuestro sistema público tuviese o una tablet o tuviese una computadora,
para poder estudiar. Obviamente nos enfrentábamos a la pandemia, nos dimos cuenta de que la brecha digital era muy alta y había que resolverlo, y el presidente tuvo a bien tomar esta decisión, que el Estado utilizase sus recursos para poner en manos de niños, de niñas que no tenían el recurso para poder comprar una computadora o una tablet. También, por ejemplo, hay una inversión impresionante para poder reconstruir más de 3.000 escuelas. Estamos reconstruyendo 2 escuelas por día. Y es uno de los programas emblemas de este gobierno, porque puede sonar como que, y eso, o sea, eso no es tan grande, pero cómo no, si venís de un país y de una sociedad donde los centros escolares literal no tenían techo, no tenían los niños pupitres, tenían que recibir sus clases abajo de un árbol, o sea, te das cuenta que la precariedad que golpeó nuestro sistema académico público fue impresionante. Entonces transformarlo requiere tiempo y requiere inversión. Entonces estamos con el tiempo justo y estamos con la inversión justa. Entonces se está dando un resultado muy bueno. Y el tema de las redes sociales, ¿sí? Porque muchos países descuidan este tema, y también esto es el inicio del cambio en la educación. Ustedes están con ese control en las redes sociales, ¿sí? Sí. Hay mucho control. El presidente es fabuloso para el tema de las redes, la comunicación, toda esa manera. Sí, somos un país que comunica muy bien y que hace muy buen uso de las redes sociales. Ahora, pasamos a tu tema, que es el tejido social. También se han manejado estos temas con los cubos. De repente en el Perú no es tan conocido, pero hemos tenido hace poco la firma de un convenio de estos cubos tan exitosos en El Salvador. ¿Qué nos puedes hablar, cómo se originan los cubos? Porque hay una historia impresionante que puede ser un modelo para cambiar la inseguridad. Fíjate que Nayib, antes de ser presidente, fue alcalde de 2 municipios. Uno de esos municipios, que es donde comienza toda su historia política, ustedes pueden leerla o buscar la historia política de Nayib. San Salvador. Nuevo Cuscatlán, en el departamento de La Libertad, una ciudad pequeña, Ya. no de muchos miles de habitantes. Y comienza a tratar de generar, porque la ciudad era el extremo de las clases sociales, una zona con familias, empresas de mucho poder adquisitivo, y otra zona con familias vulnerables. Ya. Entonces comienza a hacer la transformación de ese municipio y construye una biblioteca municipal, que en esa biblioteca municipal era tan atractiva que muchos niños con poder adquisitivo llegaban, pero también niños de las zonas vulnerables. O sea, todos querían cambiar. Y se encontraban en el sitio. Yeah. Entonces eso nos dio la óptica de que los espacios, los sitios que sirven para la convivencia, para el encuentro de las comunidades o de las personas, te pueden romper hasta las clases sociales. Justo de esa idea del presidente nacen los centros urbanos de bienestar y oportunidades. Construimos el primero. ¿Qué son los cubos? ¿Sí? ¿Qué son los cubos? Eso es un acrónimo. Cubo significa Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades. Ya. El presidente construyó el primero siendo alcalde de San Salvador, ya con la dinámica de tener 2 niveles, el salón de usos múltiples y el segundo nivel una biblioteca con tecnología y demás. Pero ya en gobierno, siendo gobierno central, nace ya la idea de masificar este proyecto, porque el proyecto, cuando lo tuvimos en la alcaldía de San Salvador, tuvo mucho alcance orgánico, de personas que llegaban por X o Y cosas, y eso nos dio la óptica, y de ahí generamos muchos diagnósticos, para entender que este es un programa que tiene mucho alcance en cuanto a la formación y a la convivencia y al punto de encuentro de las comunidades o barrios, o como aquí le llamen. Y por eso nace y construimos, hasta este momento tenemos funcionando 11 cubos. Son fabulosos, son espacios fabulosos, un espacio con el que puedes prevenir la violencia, un espacio que también te puede servir para formar, dar formación técnica, digital y de muchísimos tipos de formación. Pero también para que los niños, los jóvenes, los adolescentes no se pierdan en espacios. ¿Cómo haces eso para tratar de reunir a estos chicos que ya están perdiéndose? ¿Cómo los convencen? Mira, ustedes? de por sí el espacio visualmente es muy atractivo. Desde ahí ya cambia todo. Visualmente te choquea, porque tener una estructura o un edificio de ese tipo dentro de un barrio que ha sido vulnerable, pobre, popular,
te das cuenta de que yo quiero conocer qué hay en el lugar. Y todo es gratis, más todo aún, es gratis. como dice... Aparte, nosotros siempre formulamos que sean organizaciones juveniles locales las que administren estos espacios. Significa de la misma que comunidad. los jóvenes conocen a sus vecinos, entonces ellos mismos van a ser el anzuelo para poder invitar a toda la comunidad que pueda participar en las actividades que ahí se llevan a cabo. Y luego tenemos zonas muy atractivas, zonas para poder atender a la primera infancia con las bebetecas, que ahí se ven temas de estimulación temprana, motricidad fina, de niños de 0 hasta los 6 años. Eso tiene la edad, o sea que estos cubos son de Son para 0 toda la familia. Hasta, para toda la Son familia. para toda la familia. De 0 a 6 años tenemos las bebetecas, luego de 7 a 12 años tenemos las áreas lúdicas, que ahí hay juegos de mesa, literatura, cuentacuentos. Siempre acompañado de profesionales. Muchas actividades, sí, que acompañan profesionales o chicos de la comunidad que nosotros hemos formado para que puedan ir atendiendo cada área. Hay área de gamers, que hay videojuegos, estamos muy actualizados con ese tema. Luego está el centro de informática, que son más de 16 computadoras, que a veces la gente piensa que solo sirven para ir a hacer tareas, pero no. Si tú quieres ir a escuchar música, a ver una película, a jugar en la computadora, las computadoras están en función de la comunidad, O sea, son de la comunidad. Al 100%. Tenemos una biblioteca de más de 3.000 libros, diferentes literaturas, desde literatura local, novelas, ficción, literatura internacional, hay romance, hay muchísima literatura de la que puedes hacer uso. Y luego, bueno, el salón de usos múltiples que te sirve para reuniones vecinales, reuniones de la organización juvenil, talleres de formación, danza, aeróbicos, los clubes de adultos mayores. Es un espacio muy óptimo, muy adecuado, pero que dignifica a todas las zonas que han sido vulnerables. Ayer, por ejemplo, iba rumbo a Ancón, acá en Perú, y me atravesaba el Callao y una zona industrial y toda esa parte, a donde se ve que hay mucha pobreza y que podría responsabilizar a las grandes empresas que transitan por la zona de que pudiesen hacer algún tipo de inversiones. A eso te iba a decir, ¿estos cubos son financiados por el mismo gobierno o buscan el tema privado? Mira, estos cubos en primera instancia fueron financiados por la Unión Europea, o sea, conseguimos financiamiento de cooperación y en la actualidad los estamos financiando nosotros como gobierno, pero el cubo lo puede financiar empresarios, ONGs, asociaciones. De hecho, es justamente por eso es que quería transferir el conocimiento que nosotros adquirimos en El Salvador a ustedes como asociación, a CUPESAL, para que puedan hacer el uso correcto, el uso por la población, el uso por las zonas vulnerables, por la gente, y que puedan construir acá un cubo. No, nosotros y no solo uno, y quizás muchos. Nos sentimos muy entusiasmados en este tema de que se haya podido entregar este proyecto a CUPESAL, ya que nos da esa responsabilidad de que esto se multiplique, porque este trabajo que ustedes hacen, como tú lo dices, se pueden hacer en cualquier país para recuperar a tantos jóvenes. Y lo que pasa es que los cubos, y ahí es donde hacemos el match total con ACUPESAL, los cubos son un sitio también para generar identidad cultural, para englobar cultura, políticas públicas, políticas sociales. Entonces, por eso el match para poder hacerlo a través de CUPESAL acá en el Perú, y sí, es una gran responsabilidad porque obviamente la gente nos genera mucha responsabilidad y tenemos que vivir cada día así porque nos debemos a personas, a pueblos que han sufrido y por eso tenemos que vivir con responsabilidad. Todos estos temas se pueden hacer siempre y cuando bajemos el nivel de inseguridad, como sucedió en El Salvador. No podemos comenzar al revés, porque necesitamos primero tener la tranquilidad. Sí, esperamos justamente que la clase política del Perú tome buenas decisiones. Estamos orando por eso, pedimos mucho en El Salvador. Por eso ya el presidente lo ha mencionado, que el Perú es demasiado importante. Y lo creemos de verdad. Aparte, hay muy buenas sinergias. Creo que nos llevamos muy bien entre salvadoreños y peruanos. Lo hemos visto cuando ustedes llegan a El Salvador. Lo percibimos cuando nosotros estamos acá
por la calidez que es mutua y Sí. que nos parecemos mucho como pueblo, y por eso creo que va a ser muy valioso de que su clase política tome buenas decisiones para que se puedan llevar a cabo proyectos y programas como el Cubo, que puede tener muchísima incidencia en población que aún no ha tomado malas decisiones y que puede encarrilarse a un buen futuro. No, proyecto ese día que veamos la firma de este convenio, de este primer entendimiento que tenemos con El Salvador, nos sentimos agradecidos, porque Acupesal nace con ese sentir de unirnos en distintos temas culturales, en distintas situaciones, pero en estos modelos que ustedes tienen tan exitosos. Como tú lo decías al principio, hay siempre críticas, hay gente que cuando ve las cosas bien las quiere destruir, pero el pueblo tiene que estar contento de lo que se está haciendo en El Salvador. Por eso yo quiero nuevamente felicitarte, Carlos, por todo lo que estás logrando junto a Nayib Bukele, a todo el equipo, porque es un equipo de jóvenes, hay mucha gente trabajando y que le han restablecido esa sonrisa a los salvadoreños. Por eso a veces se habla de envidia sana, envidia buena, pero hay a veces esa envidia. Con don Pablo Caballero conversábamos en distintas anécdotas este tema, y él hasta las lágrimas le venían recordar cómo era El Salvador antes, y cuando uno pensaba de que esto no tenía solución, y las cosas han cambiado, porque tú nos hablas de cero asesinatos, cero crímenes, y esto se debe a una buena gestión. Sí, y pues nada, también agradecerles. Sé que ustedes tienen un muy buen corazón, que quieren a su país, y nosotros estamos también para poder apoyarles. Que no sea envidia sana, que sea colaboración. De entre pueblos, entre países, por el cariño que nos tenemos ambos. Y saben que les agradecemos muchísimo, que ha sido el liderazgo del presidente Bukele lo que nos motiva todos los días también, pues a seguir trabajando. Lógico, si no hay un liderazgo uno se apaga. Con las mismas ganas de que cuando comenzamos, y esperamos que muy pronto algo así suceda acá en el Perú, y poder seguir intercambiando conocimientos, ideas, programas, proyectos. Hay mucho también que nosotros podemos aprender del Perú. Disfrutamos muchísimo cuando estamos en su tierra, y lo que ustedes puedan aprender de El Salvador, y si nosotros podemos ser el canal, saben que vamos a estar muy felices de poder hacerlo. Se vienen cosas buenas con Acupesal y con El Salvador. Hay mucha expectativa de muchos temas, y nuevamente agradecerte por este proyecto de los cubos. Es algo que lo tiene Acupesal y vamos a saber manejarlo muy bien. Por último, Carlos, tenemos muchos jóvenes que son mediadores tuyos, esta es la segunda presentación que has tenido oficial, y los jóvenes, yo he hablado con muchos jóvenes de entre 20, 25 años, 26 años, que quieren copiarse el liderazgo. ¿Cuál sería el mensaje que tú le podés dar a muchos jóvenes que ahorita están incursionando en política, muchos jóvenes que quieren cambiar el país, que quieren aprender este trabajo que ha tenido El Salvador? ¿Qué les podrías decir a estos chicos? Bueno, lo primero es que hay que aprender a vivir con propósito. Hay que aprender a tener propósito en la vida. Mi propósito en la vida siempre ha sido servirle a Jesús. Y creo que cuando entendés ese propósito, sabes que tenés que poner todo en función de los demás, porque ha sido un mandato que nos dejó el Maestro, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso significa que si vos te amás, o sea, brindad ese amor a los demás. Y como tú te ames, tenés que servirle a todos. Aparte, él fue el mayor servidor. Él dijo, yo no he venido a ser servido, siendo un rey, siendo el creador de todo lo que existe, sino que he venido a servir a los demás. Vivan así. Entonces, quizás a los jóvenes decirles eso, vivan con propósito, crean que las cosas pueden ser distintas, crean que Perú puede ser distinto, que Perú es más que violencia, que Perú es más que desorden, que Perú es todo lo bueno y lindo que tiene. Que ellos pueden ser protagonistas de este cambio. Y sobre todo eso, tomen los puestos de poder. Ya, o sea, no sé si no se han aburrido, pero al menos en El Salvador sí estamos aburridos de tener a los mismos de siempre en los puestos y a donde se toman decisiones. Hoy háganlo ustedes, crean en ustedes mismos y, como les digo, vivan con propósito, que van a ver que Perú va a ser distinto, con una clase política joven, con mucha energía, con ganas de hacer las cosas bien, y yo les deseo lo mejor. Carlos Marroquín, director de reconstrucción del tejido social de El Salvador, ha estado con nosotros para
Voces de Líderes y en Punto Municipal. Carlos, nuevamente gracias por tu presencia y todo el conocimiento que nos estás dejando aquí en nuestro país. No, gracias. Todo mi cariño a Cufresal. Gracias.